Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Energía presentado por Biogénesis, Camec y nuestro equipo especializado en energía y sustentabilidad. Mi nombre es José Carlos Femat. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán volvió a colocar al petróleo en el centro de la economía mundial. El Brent pasó de alrededor de $83 por barril antes del conflicto a superar los $110 antes de moderarse hacia niveles cercanos a $88. La mezcla mexicana exportación también reaccionó con fuerza, pero más allá de la volatilidad inmediata, la pregunta relevante es otra. ¿Qué ocurre si el petróleo se mantiene varios meses por encima de los niveles previos al conflicto? ¿Cuáles son las implicaciones globales y qué significa para México? Acompáñenme. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán sigue sacudiendo los mercados energéticos. Antes de la escalada militar, el petróleo Brent rondaba los $82 a $84 por barril. A medida que aumentaron las tensiones, el mercado incorporó rápidamente una prima de riesgo geopolítico del que hablamos la semana pasada. Así el Brent superó los $110 por barril con picos intradía cercanos a $120. Hoy, tras señales de posible desescalada, el precio se ha moderado hacia $86 a $90 por barril. Es decir, en cuestión de días, el mercado llegó a incorporar una prima de riesgo cercana a $30 por barril. Y aunque parte de ese aumento ya se corrigió, el petróleo sigue cotizando por encima de los niveles previos al conflicto. Para entender la magnitud de estos movimientos, los economistas suelen recurrir a una referencia muy conocida. Diversos organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional utilizan lo que a veces se llama la regla de los $10. La idea es simple pero con implicaciones muy importantes. Cuando el precio del petróleo aumenta de manera sostenida en $10 por barril, el efecto típico sobre la economía mundial suele ser aproximadamente el siguiente: entre 0.2 y 0.3 puntos porcentuales adicionales de inflación global y entre 0.1 y 0.2 puntos menos de crecimiento económico mundial. Puede parecer un cambio pequeño, pero en una economía global de más de $100 billones, ese movimiento equivale a cientos de miles de millones de dólares en actividad económica y en empleo. Ahora, lo importante aquí es que el impacto no es inmediato. Primero suben los combustibles, luego aumentan los costos de transporte, después se encarecen los insumos industriales y finalmente esos mayores costos llegan al consumidor final. Este proceso suele tardar entre 3 y 9 meses. Además, no basta con que el petróleo tenga un pico de unos cuantos días. Un salto intradía o una semana de volatilidad normalmente no cambia el panorama macroeconómico. El efecto aparece cuando el precio se mantiene elevado durante varios meses. Es decir, si el Brent pasa de los $80 a $90 por barril y se queda alrededor de ese nivel durante un trimestre o más, entonces ahí sí empiezan a aparecer efectos en inflación, crecimiento económico y eventualmente en la política monetaria de los bancos centrales. Hay otro dato que ayuda a dimensionar la importancia del petróleo. En promedio, el crudo representa entre 45 y 55% del costo de producción de la gasolina. Por eso, cuando el petróleo sube $10 por barril, el precio de la gasolina puede aumentar aproximadamente 20 a 25 centavos de dólar por galón en mercados como el estadounidense. Es decir, aunque el mundo avance hacia energías más limpias, el petróleo sigue siendo el principal motor del costo de los combustibles. La mezcla mexicana exportación reflejó también estos mismos movimientos. Antes del conflicto, la mezcla mexicana rondaba los $70 por barril. Con la escalada geopolítica, el precio subió hacia niveles cercanos a 85 o incluso $90 por barril. Hoy se mantiene cerca de ese rango, es decir, abajo de los 90. Esto es particularmente relevante porque el paquete económico de 2026 se construyó con un supuesto mucho más conservador. El precio considerado para la mezcla mexicana fue aproximadamente $56 por barril, es decir, el petróleo está actualmente muy por encima de lo presupuestado. ¿Qué significa esto para las finanzas públicas? Bueno, pues aquí aparece una implicación fiscal importante. De acuerdo con estimaciones utilizadas por la Secretaría de Hacienda, cada dólar adicional en el precio del petróleo puede aumentar los ingresos petroleros del gobierno en aproximadamente 13,000 millones de pesos al año. Eso significa que $10 adicionales por barril podrían representar alrededor de 130,000 millones de pesos adicionales en ingresos petroleros. Y si comparamos el precio actual de la mezcla mexicana, cerca de los $85 con el precio presupuestado de $56, la diferencia supera los $25 por barril. En términos fiscales, eso podría representar más de 300,000 millones de pesos adicionales y claro,
aquí lo subrayo, dependiendo de cuánto tiempo se mantenga ese diferencial. El otro lado de la historia está en los combustibles. México importa una parte importante de las gasolinas que consume, en ocasiones hasta más de la mitad. Cuando sube el petróleo, también sube el costo de importar combustibles. Pero para evitar que ese aumento llegue directamente al consumidor, el gobierno puede utilizar el estímulo al IEPS en las gasolinas. Ese mecanismo permite reducir o eliminar temporalmente el impuesto. Durante el choque petrolero de 2022, este estímulo implicó una pérdida recaudatoria cercana a 400,000 millones de pesos en un solo año. Es decir, funciona como un amortiguador inflacionario, pero también como un costo fiscal considerable. La pregunta realmente importante no es cuánto subió el petróleo, la pregunta es cuánto tiempo puede quedarse alto. Si el conflicto se resuelve rápidamente, la prima de riesgo petrolero podría desaparecer en cuestión de semanas, pero si las tensiones geopolíticas se prolongan, el petróleo podría mantenerse por encima de los niveles previos al conflicto durante varios meses. Un Brent cercano a $90 y una mezcla mexicana cercana a $85 durante más tiempo implicaría más ingresos petroleros para México, pero más presiones fiscales, mayor presión inflacionaria global, posiblemente tasas de interés que dejen de bajar o peor, que empiecen a subir y si esto persiste, menor crecimiento económico. En conclusión, el reciente episodio de volatilidad petrolera nos recuerda algo fundamental. Si bien la transición energética avanza, la economía mundial sigue profundamente ligada al petróleo. Un cambio aparentemente pequeño como $10 por barril puede mover variables macroeconómicas en todo el planeta. El mercado ya corrigió parte del salto inicial, pero el petróleo sigue cotizando por encima del nivel previo al conflicto. Si ese diferencial de precios, aunque sea de 5 o de $10, se mantiene durante varios meses, el impacto económico ya no sería de un episodio de volatilidad, sino un nuevo nivel estructural de precios energéticos. Para México, el efecto sería doble: más ingresos petroleros, pero también el riesgo de mayores presiones inflacionarias y fiscales. Llegamos así al final de esta entrega de Hablemos de Energía, presentado por Biogénesis, Camec y nuestro equipo especializado en energía y sustentabilidad. Si le gustó este capítulo, compártalo con colegas y amigos. A mí me encuentra como @voz_energía. Escuche este y capítulos anteriores de Hablemos de Energía en YouTube. Nos escuchamos la próxima semana.